un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su zona esfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Llegó la Navidad y las historias están por sonar. Panorama Digital de APR Podcast. Contigo siempre está, acompañando tu vida en paz y en amistad. Panorama Digital de APR Podcast te desea feliz Navidad. Resulta preocupante para Colombia seguir el camino del progresismo encarnado en Iván Cepeda Castro, un individuo que bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos ha creado un relato de odio, venganza y división. Su voz, que pretende erigirse como la conciencia moral del petrismo, en realidad representa el eco de una ideología que busca reescribir la historia y absolver a los victimarios en nombre de la paz. Cepeda personifica la faceta más radical de un progresismo que no edifica, sino que destruye, que no reconcilia, sino que enfrenta, que no perdona, sino que condena. Ciertamente, adherirse a su modelo político conllevaría una condena del país a un ciclo interminable del resentimiento y fractura nacional. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. El progresismo colombiano ha encontrado en Iván Cepeda Castro uno de sus rostros más visibles y a la vez más controvertidos. Iván Cepeda Castro se ha erigido como un defensor acérrimo de causas que abarcan desde la justicia social hasta la reivindicación ideológica. Sin embargo, su postura ha generado tensiones que han profundizado las divisiones del país bajo el discurso de la paz y los derechos humanos. En su figura se evidencia el dilema de un progresismo que, en lugar de propiciar la reconciliación, ha optado por la polarización como estrategia de poder. A pesar de los esfuerzos de Iván Cepeda Castro por presentarse como un político moderado, defensor de los derechos humanos y promotor del diálogo nacional, la historia y la reputación del político progresista siguen siendo objeto de escrutinio en Colombia. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. Su narrativa actual
revestida de un supuesto equilibrio moral, se estrella con la memoria colectiva de un país que ha visto cómo durante años ha ejercido una férrea defensa de quienes con las armas sembraron dolor y desolación bajo el emblema de las FARC. Su trayectoria refleja el pensamiento de una izquierda reacia a evolucionar y el peligro de una visión del Estado fundamentada en el resentimiento, la venganza y la manipulación del pasado. Resulta imposible separar el nombre de Iván Cepeda Castro del entramado político e ideológico que buscó legitimar tanto por las vías judiciales como discursivas el actuar de los excabecillas de las FARC. ¿Quién es Iván Cepeda Castro y por qué está ligado a los ideales de la izquierda y el socialismo? Lo dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Iván Cepeda sin límites, el perfecto camarada de la FARC. En 1965 se mudó con sus padres a Checoslovaquia. En 1969 viajó a La Habana, Cuba, recién sometida bajo la dictadura comunista de los Castro. A los 13 años, Iván Cepeda fue integrante de la Juventud Comunista JUCO. Entre 1981 y 1987 cursó estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte de la comunista Unión Soviética. Ángela Urrego, una guerrillera de la FARC, adoptó como alias el nombre de su madre Gira Castra. Un frente de la FARC lleva el nombre de su padre, Manuel Cepeda. Cepeda es actualmente candidato presidencial del narcocomunismo. Iván Cepeda se crió en el ambiente del grupo terrorista FARC, del cual su padre fue uno de los mayores impulsores. Su padre combinó todas las formas de lucha, la violencia, el odio y la política. En la formación marxista de Cepeda se destaca la ideología, el odio y la ponzoña. En los computadores de Raúl Reyes aparece Iván Cepeda como la persona que ayudó a la FARC a hacer movilizaciones. Son notorias las escenas de los apoyos que Iván Cepeda daba a los integrantes de FARC, Iván Márquez y Santrich. Iván Cepeda buscó a los paramilitares, sus enemigos de la víspera, en cárceles de Estados Unidos, para preguntar por mis vínculos con los paramilitares. A Juan Carlos Sierra el Tuzo le ofreció un asilo para su familia. Lo han disimulado de humanitario. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La decisión de las elecciones estará marcada por el no desconocer la historia del candidato. Desde su rol como senador, sus declaraciones públicas y su participación en foros internacionales, su voz ha estado marcada por una constante, la justificación, ya sea de manera directa o velada, de un grupo que nunca reconoció plenamente sus crímenes y que encontró en la retórica de la lucha social una justificación para la violencia. En el contexto actual, caracterizado por una nueva ola de polarización política y el resurgimiento de la violencia en antiguas zonas de paz, Iván Cepeda Castro se presenta como garante institucional, impulsor de la justicia y promotor de la reconciliación. Iván Cepeda Castro no ha logrado reconocer la incoherencia entre su discurso y su pasado reciente. Amenaza para Colombia es dar continuidad al progresismo y sus candidatos de cara a 2026, como lo exalta la candidata presidencial Vicky Dávila. Iván Cepeda, el candidato de Petro y sus amigos, es una amenaza real para Colombia. Es muy peligroso. Cepeda ganó la consulta del petrismo y quiere seguir la obra destructora de este gobierno corrupto y tendrá a disposición el poder del aparato del Estado. Carolina Corcho se quemó y Daniel Quintero lleva varios días desaparecido, sin siquiera tuitear. ¿Se volaría? Ahora bien, Petro fracasó en su consulta, pasa los 2 millones de votos, sí, pero no tiene el 35 ni el 30% que decía la mayoría de las encuestas. Tiene un poco más del 12%. En la consulta de marzo de 2022 el petrismo tenía 5 millones de votos y en segunda vuelta Petro tenía 11 millones de votos. Iván Cepeda apenas llega al 1.200.000 votos. Eso sí, no nos podemos confiar. Petro es capaz de todo.
Tenemos que ganar en primera vuelta. Millones de valientes tenemos que unirnos. No vamos a permitir que la corrupción, las mafias y el narcotráfico se roben el país. Unión, firmeza y transparencia nos darán la victoria en las elecciones presidenciales de 2026. La realidad de la izquierda y el progresismo es que cada vez son menos, pero hay que salir a votar y derrotarlos. Es improcedente que se desempeñe como juez en un proceso que él mismo contribuyó a delinear desde la comodidad de los estrados y la retórica moralista. La historia lo ubica no como un actor neutral, sino como un férreo defensor de los intereses de quienes desde la insurgencia buscaron transformar su lucha armada en un proyecto político. El senador del pacto histórico, que actualmente busca distanciarse del ala radical y de las deficiencias del gobierno Petro Urrego, parece ignorar que gran parte de su capital político se ha desarrollado bajo el amparo del proceso de La Habana. Fue uno de los promotores más activos de la legitimidad de las FARC como actor político. Como ideólogo bajo el lema de la paz, procuró reescribir la narrativa del conflicto a conveniencia de los victimarios. La verdad no se puede ocultar. Así amenaza ahora con demandas y censura a quien le recuerde a Colombia lo que ha hecho. Solo escuchen este audio del senador J.P. Hernández. Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, yo quiero que mire las siguientes fotos y responda. ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz, Jesús Santrich? Ese que usted recogió a la salida de una cárcel y que ya toda Colombia vio cómo Santrich se escapó, tomó las armas y luego con un fusil terciado en un video le agradeció a Iván Cepeda. ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está abrazando al guerrillero de las FARC, Iván Márquez? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, este que está empuñando la mano y celebrando con alias Romaña de las FARC? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, el que está en este atril de las FARC y que tiene de fondo al Mono Jojoy, a Tiro Fijo, a Raúl Reyes? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, el que sale aquí con Hugo Chávez, Maduro, muertos de la risa, celebrando quién sabe qué? ¿Es o no es usted Iván Cepeda, el que rinde homenaje en un altar al tirano dictador cubano Fidel Castro? ¿O es o no es usted Iván Cepeda, el que publica su admiración por el narcocriminal de Venezuela, Nicolás Maduro? Colombia no tiene memoria frágil. No todos olvidamos el recorrido que ha tenido quienes hoy se las dan de moralistas. Es imperativo que Colombia no olvide que en el pasado reciente Iván Cepeda Castro se erigió como el abogado de aquellos que no tuvieron la valentía de comparecer ante la verdad ni de ofrecer una reparación adecuada a las víctimas. La memoria nacional no es tan limitada como algunos podrían sugerir. Colombia recuerda su defensa inquebrantable de alias Timochenko, Iván Márquez, Jesús Santrich y otros. Su silencio complaciente ante los incumplimientos del acuerdo, su selectiva indignación ante los abusos del Estado, pero su mutismo frente a los horrores cometidos por la guerrilla. Actualmente, pretender un cambio discursivo se considera, cuando menos, una estrategia de cálculo político. Adaptarse a las circunstancias actuales para no sucumbir junto al proyecto del petrismo y su progresismo socialista. Su nombre garantiza la unidad de la izquierda, pero también plantea una pregunta clave. ¿Será capaz de conseguir votos más allá de la izquierda, como lo exalta el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez? Iván Cepeda será el candidato único del pacto histórico. Esta jugada es clave para la izquierda por tres razones. Primero, a diferencia de figuras polémicas como Quintero o Bolívar, que generaban división en las bases petristas, Iván Cepeda es una de las figuras más queridas en la izquierda. Sus luchas y trayectoria garantizan la unidad de todo el petrismo y la izquierda alrededor suyo. Segundo, Cepeda es hoy el mayor símbolo del antiuribismo. La pelea entre él y Uribe llegó a su máximo nivel de tensión con el fallo de segunda instancia. Y si Uribe finalmente se lanza al Senado, los dos serán candidatos directos.
creciéndose el uno al otro. Y tercero, Cepeda ha sido capaz de dialogar con otros sectores políticos. Por ejemplo, para la implementación de los acuerdos de paz de 2016 fue un actor clave para lograr alianzas con liberales, Partido de la U e incluso conservadores. Pero no todo es bueno. Cepeda representa algunas de las posiciones ideológicas más extremas en la izquierda y algunos lo consideran un mal candidato por su forma de hacer campaña pasiva. El escenario de polarización y su trayectoria favorecen la candidatura, pero falta ver si tendrá la capacidad de crecer más allá de la izquierda. Difícilmente Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico en Colombia, puede atraer más votos fuera de la izquierda. En el contexto colombiano actual, donde la posverdad ha reemplazado la responsabilidad histórica, figuras como Iván Cepeda Castro buscan redefinir su imagen pública mediante el uso estratégico de la desmemoria colectiva. Su aparente prudencia actual no oculta las ocasiones en que ha desempeñado un papel de apoyo a un proyecto ideológico que ha normalizado la violencia y minimizado el dolor ajeno, mientras las víctimas siguen esperando justicia y los territorios sufren la reconfiguración de los grupos armados. Iván Cepeda Castro busca erigirse como una figura de equilibrio en medio del caos. No obstante, su credibilidad moral se ve comprometida por su participación en el sistema que ha permitido que los responsables de crímenes contra la humanidad accedan a cargos políticos. En Caracol Radio, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro dejó claro que tiene unas convergencias muy notorias con Gustavo Francisco Petro Urrego y por eso será su heredero político del cambio. El presidente es muy respetuoso de las decisiones que se toman. En el pacto histórico, como se ha podido conocer, hay un proceso de consulta en este momento que se tendrá el 27 de octubre, si no me equivoco, y siendo esa la circunstancia, lo que yo podría decir es que no hubo una oposición a esta decisión y por supuesto para mí eso es fundamental. Yo creo que hemos tejido con el presidente, a pesar de que tenemos historias de vida e historias políticas distintas, una serie de momentos y de temas y de vivencias que son muy coincidentes. Hay que recordar que el presidente fue quien en la Cámara de Representantes, de una manera pionera, hizo los primeros debates de control político sobre lo que en ese momento estaba emergiendo con tanta fuerza, que era la parapolítica en Colombia. Cuando yo llegué al Congreso, en el año 2010, yo retomé el trabajo que él había hecho en esa materia e hice mis propios debates de control político que son conocidos. Pero también hay otros asuntos, otros temas y la construcción que hemos hecho también, por ejemplo, en el Polo Democrático y en el Pacto Histórico, pues eso es una historia tejida de relaciones políticas. Nadie puede negar que elegir al progresismo en el 2026 será dar continuidad a la impunidad del terrorismo, a pesar de los intentos de Iván Cepeda Castro por eludir su responsabilidad. Es evidente que desempeña un papel fundamental como gestor de la política de paz total de Gustavo Francisco Petro Urrego. Su influencia ha dejado una huella indeleble en la narrativa, los mecanismos y las lógicas subyacentes a esta iniciativa, la cual, más que un programa de pacificación, se ha convertido en un entramado de concesiones, improvisaciones y contradicciones. La paz total exhibe su impronta ideológica, su perspectiva sobre el conflicto y su concepción de la justicia como un instrumento político más que como una garantía institucional. El fallo de la justicia contra Álvaro Uribe Vélez será el bastión de la campaña y la lucha por polarizar la contienda electoral, como se puede extraer de este audio de la FM con el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. No se ha caído nada. Uribe fue condenado y eso no lo borra de la historia nada. Es decir, Uribe fue condenado en primera instancia. Sí, en segunda absuelto y veremos qué pasa en la tercera. Uribe fue condenado en la instancia del primer mandatario
exmandatario que llegó a una instancia condenatoria. Esa condena se produjo. Ahora se ha producido otra que la desecha, pero es un hecho. Pero bueno, esa es simplemente una corrección para que las cosas queden en su lugar. Segundo, no baso mi campaña electoral, y si ustedes han escuchado y leído mis discursos que he pronunciado durante los últimos 2 meses, en ese hecho. Yo he hecho una propuesta al país, sobre la cual extrañamente los medios de comunicación no me preguntan. Valdría la pena que habláramos de mi propuesta y sobre qué pienso en torno al país, porque de eso se trata la política, no de si Uribe fue condenado o no. Esa es la intención con la que me he presentado a esta justa electoral, y sobre esa espero ser juzgado en las urnas. Para eso es que uno participa. Soy el único candidato que ha hecho una propuesta clara y que será presentada el sábado por escrito ante la ciudadanía. Entonces, ese es el perfil. He recorrido el país, he llenado plazas, auditorios, con actos en los que han estado presentes pues multitudinarias audiencias, y esa es la campaña. Ahora veremos qué repercusión tiene esta decisión judicial. A algunas personas les parece que es una decisión judicial afortunada y la celebran, otras no. Hay otra parte del país que componen muchos ciudadanos, millones, que no están de acuerdo con esa decisión. Así que es la realidad política y la realidad judicial, y bueno, veremos qué pasa. Quiere tapar el sol con un dedo. Todos ven el odio y el rencor frente a la figura del expresidente. En un contexto en el que la política exige responsabilidad, el país requiere menos individuos con memoria selectiva y más líderes que demuestren la capacidad de reconocer sus errores. Para el caso de Colombia, resulta preocupante considerar la ruta del progresismo encarnada en Iván Cepeda Castro, un individuo cuyas acciones están motivadas más por el resentimiento que por convicciones sólidas y que busca manipular la narrativa histórica para adaptarla a sus intereses. Su discurso, enmarcado en la defensa de los derechos humanos y la justicia social, oculta un profundo resquemor que ha permeado en la política nacional y amenaza con socavar los fundamentos de las instituciones. Iván Cepeda Castro ha dedicado más de 2 décadas de su vida a la política, convirtiendo su trayectoria en una cruzada personal. Tiene claro que conservaría y que cambiaría del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego en caso de ganar las elecciones, como lo dijo en la FM el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Pues comencemos por lo segundo. Yo voy a darle continuidad a aspectos sustanciales del programa con el cual fue elegido este gobierno. Y concretamente me refiero a sus reformas y sus planteamientos desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico y político en muchos aspectos. Pero evidentemente habría acentos distintos, porque también los tiempos han cambiado. Le planteo algunos. Por ejemplo, yo voy a hacer una lucha muy clara por un acuerdo nacional, y no es que el gobierno actual no lo haya hecho, pero creo que es por ahí por donde debe comenzar el asunto, porque el país tiene hoy problemas, retos que abordar que son supremamente exigentes, y sin un diálogo serio entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, eso no será posible resolverlo. En segundo lugar, yo haré una lucha frontal contra la corrupción. Y no es que en el gobierno actual no se haya hecho, pero hubo y ha habido hechos de corrupción que son innegables, por supuesto. Así que hay que hacer una labor que tiene que ver no solamente con el gobierno, sino con el Estado. El gobierno y el Estado colombianos han sido sometidos a la gran corrupción.
están postrados ante ella. Llámese narcotráfico, influencia de grupos armados, mafias de contratación política, en fin, dirigidas por políticos, en fin. Así que ahí habrá un acento muy importante. En fin. Los colombianos ya tienen claro el riesgo de seguir con la izquierda progresista en el poder colombiano. Su discurso no pretende promover la reconciliación nacional, sino más bien perpetuar la confrontación, perpetuando la división entre las víctimas y los victimarios, entre el pueblo y la élite, entre el Estado y la sociedad. Bajo la apariencia de progresismo, Iván Cepeda Castro propone un relato en el que se justifica la violencia como respuesta al poder, presentando a los grupos armados como consecuencia del abandono estatal en lugar de reconocer su verdadera naturaleza como estructuras criminales que devastaron regiones enteras y sepultaron generaciones en la guerra. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. Su influencia ha sido determinante en la concepción del diálogo con los grupos armados por parte del gobierno, que lo ha entendido como una negociación entre iguales, en la que los criminales dictan las condiciones y el Estado se muestra complaciente en nombre de la paz. Colombia no puede permitirse continuar por ese camino. Aquellos pueblos que sucumben a la política del resentimiento invariablemente están condenados a reproducir su historia. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos El progresismo encarnado en Iván Cepeda Castro. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios y @ABRpodcast o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrios Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. Iván Cepeda Castro ha demostrado ser un hábil creador de narrativas. Sin embargo, su proyecto carece de una auténtica reconciliación. Este progresismo, si bien promete rendición, siembra rencor, habla de justicia, pero practica la parcialidad, invoca la paz, pero alimenta el conflicto. En la situación actual del país, se requiere liderazgo firme, no ideologías que dividan. Se necesita unión, no venganza. La adopción del modelo propuesto por Iván Cepeda Castro conlleva la perpetuación de una perspectiva binaria del mundo en la cual no se reconoce la existencia de adversarios, sino únicamente de enemigos. Se elimina el debate sustituyéndolo por la condena y se omite el concepto de nación, reemplazándolo por una visión estática y defensiva. Colombia no puede continuar avanzando en la dirección de la división bajo el liderazgo de aquellos que con una apariencia de progresismo actúan motivados por el resentimiento y gobiernan con un enfoque viciado de venganza. Llegó la Navidad y las historias están por sonar. ABR Podcast contigo siempre está, acompañando tu vida en paz y en amistad. ABR Podcast te desea feliz Navidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia.
a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.